Buenas noches para todos y sean bienvenidos a esta nueva conferencia en el curso Reviva para el año 2022. El día de hoy con el tema terapia hormonal para hombres y mujeres transgénero. Extendemos un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta noche desde las diferentes regiones del país, así como desde diferentes puntos de Centroamérica y Suramérica, nuestros amigos de México, Salvador y Ecuador y Perú. El día de hoy traemos a dos excelentes conferencistas, el doctor Andrés Zapata, quien es médico graduado de la Universidad del Cauca, especialista en medicina interna de la Universidad Autónoma de México con máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. Trabaja actualmente en Corporación de Lucha contra el SIDA y el doctor es miembro del Comité Ejecutivo de Reviva. Y nuestra invitada nuevamente a esta conferencia es la doctora Karen Palacios, médica graduada de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad del Valle, con especialización en endocrinología de la Universidad de Antioquia y actualmente labora en Clínica BIT. Doctores, muy buenas noches, bienvenidos. Doctora Karen, bienvenida de nuevo al curso Reviva. Muy buenas noches para todos. Para mí, como siempre, es un placer estar acá con ustedes. Yo hablaré, pues, obviamente de la parte hormonal, pero para mí también es muy grato escuchar a Andrés y aprender bastante de toda esa parte antirretroviral y la interacción con las hormonas que utilizamos. Espero que sea, pues, como muy provechoso para todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos de nuevo por su invitación. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente compartiéndoles conocimiento en la consulta de VIH. La idea en esta sesión de hoy es que revisemos algo de los aspectos principales de la hormonización en las personas transgénero desde la consulta del VIH y cómo nos vamos a apoyar con el servicio de endocrinología para las terapias continuas. ¿Ok? Es un tema Entonces, que es muy frecuente, ¿no? Dentro de nuestra consulta tenemos mucha población trans y creo yo que se plantea un gran reto porque mucha de esta hormonización que se hace en las personas que viven con VIH generalmente es autoformulada o incluso recomendada por pares, ¿no? Entonces, la chica, la amiga, el amigo que se hormonizó, entonces le recomienda lo mismo y pues muchas veces lo que le sirve a una persona no le va a servir a otra. de acuerdo. ¿Me confirman si ven pantalla? Sí, señor, se está viendo. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Zapata Marín. Como ya Héctor me presentó, soy médico experto en VIH. Trabajo actualmente en la Corporación de Lucha contra el SIDA. Tengo encargada la primera sesión de esta revisión del tema del paciente transgénero y la consulta VIH. Hago parte de la junta directiva de la Fundación Reviva. No sé si sea bueno o sea malo, pero no tengo conflictos de interés por declarar. Anticipadamente les pido disculpas si no hago uso del lenguaje inclusivo adecuadamente, estoy aprendiéndolo, pero pues la idea es que mejoremos todos esta noche con la que vamos a empezar a ver ahora. A manera de introducción les puedo comentar, ustedes conocen pues que la población transgénero eh, tiene una prevalencia de infección por VIH que puede ser desproporcionada en comparación con otras minorías de género u otras minorías que están en riesgo de la infección por VIH. En algunos estudios epidemiológicos se ha encontrado que estas personas pueden tener un riesgo de adquirir la infección de VIH hasta 49 veces comparado con otras personas en situación de riesgo para adquirir la infección. Es por esto que nosotros como personal de salud debemos estar entrenados en conocer, escuchar y atender las necesidades propias de esta población transgénero, especialmente en lo que respecta a lo que es el proceso de afirmación de género, en el cual el personal de salud tiene un papel de apoyo y de acompañamiento idealmente durante este proceso. Esto se hace con el fin de mejorar los desenlaces clínicos en las pacientes transgénero de nuestra atención. Entonces, si hacemos este tipo de acompañamiento, podremos encontrar unos mejores indicadores en la retención
en los programas de atención para esta población. De igual forma que vemos también una mejoría en las tasas de pacientes que tienen supresión virológica por la toma adecuada del tratamiento antirretroviral. Adicionalmente, la afirmación médica de género o la intervención ya farmacológica o hormonal, debemos de conocerla y debemos de orientar a la paciente inicialmente para que lleve a cabo su proceso de transformación hormonal. Esto con la finalidad de mejorar los aspectos o las condiciones de salud mental que presente la paciente, y así también vamos a mejorar su calidad de vida. Adicionalmente, cuando hacemos que la paciente haga uso de su terapia de afirmación de género, también estamos mejorando su compromiso, su seguimiento y la adherencia al tratamiento antirretroviral. Hoy en día es claro que el inicio de la terapia antirretroviral está recomendado para todas las personas transgénero con infección por VIH. Esto supone que debemos estar preparados para superar las barreras y limitaciones que tengan estas personas para el acceso a los servicios de salud especializados en VIH. Así, de esta forma, pues buscamos reducir el estigma y la discriminación de las pacientes transgénero en los servicios de salud. Para entrar un poco pues, en contexto, tenemos que tocar estos puntos de terminología. Es importante conocer que la terminología ha venido evolucionando en los últimos 10 años. Aparecen nuevas definiciones sobre lo que son los tipos de identidades de género, y estas pueden ser aplicadas en diferentes contextos dependiendo pues de las situaciones culturales y regionales donde se usen. Entonces tenemos que por definición transgénero o trans hace referencia a la identidad de género que difiere del sexo asignado al nacer, del sexo biológico. Entonces los ejemplos que tenemos para denominar a estas poblaciones entonces son aquellas mujeres a quienes se les asignó como hombre al nacer. O sea, enfoquémonos un poco más desde la perspectiva de la persona en su género actual más que en el género biológico. Entonces, estas mujeres a quienes se les asignó como hombre al nacer son conocidas o son denominadas como mujeres transgénero, mujeres trans, individuos transféminos, que hace referencia a todo un espectro de identidad de género no binario, y mujeres también con experiencia transgénero. En su contraparte, los hombres transexuales son aquellos hombres a quienes se les asignó como mujer al nacer. Entonces tenemos que pues, la denominación, como les dije, ya es hombre transgénero, hombre trans, individuo trans masculinos u hombres con experiencia de vida transgénero. Otras definiciones que debemos de tener en cuenta es la palabra cisgénero, que hace referencia a la identidad que es la misma que el sexo asignado al nacer, es el mismo sexo biológico. El género no binario, el género queer o el género no conforme es aquella designación en cuya identidad está fuera de lo que es establecido como el género binario, como hombre o como mujer. El género fluido es aquella persona que siente que no tiene un sentido fijo de género y puede moverse en el espectro de identidades de género. También existen las personas que no tienen un género definido, un género nulo o neutral, aquellos que no se identifican con los géneros establecidos. Bueno, cuando se prepara, digamos, este tipo de revisión de temas, pues se empieza a buscar cuál es el escenario o cuál es el panorama actual de la población transgénero en Colombia, y pues la verdad tuve que pedir ayuda para encontrar algo de datos epidemiológicos porque la información realmente es muy escasa. Lo que usted encuentra fácilmente, si hace una búsqueda en un motor de internet, pues va a encontrar es mucha noticia relacionada a violencia, a discriminación y estigma. Entonces, de mensaje, yo primero lo que les puedo decir es que no existen datos muy amplios sobre el panorama de la situación de las personas transgénero en Colombia.
Afortunadamente existe, o bueno, se realizó este proyecto que se denominó la ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad en Colombia. Esto fueron unas actividades de intervención diagnóstica para tamización en VIH y otras ITS, hepatitis virales, en grupos o en minorías de alto riesgo en Colombia para infección por VIH. Entonces, algunos datos que les pude sacar de lo que tiene publicado en territorio, podemos ver que dentro de todas las actividades de tamización que ellos realizaron, pues las mujeres transgénero ocuparon el segundo lugar de resultados positivos de toda la población tamizada. Son mujeres o son personas que están afiliadas al régimen de salud, algunas de ellas, o la gran mayoría de ellas, perdón, al régimen subsidiado. Eh, la problemática del diagnóstico de VIH en mujeres transgénero está centrada en los grandes centros urbanos del país y ciudades intermedias, donde también, pues, también ha llegado una amplia población migrante que pues también ha entrado a nutrir, digamos, los valores de personas seropositivas. ¿Okay? En cuanto a la distribución de los resultados reactivos, pues vemos un comportamiento algo similar que se ve en HSH. Son pacientes muy jóvenes los que están adquiriendo la infección o en quienes están haciendo los diagnósticos y pues podemos ver que tienen un camino mucho más difícil hacia una edad adulta comparada con otro paciente que tengamos en seguimiento. Un dato no publicado del Ministerio de Salud habló que la prevalencia en Colombia de mujeres de VIH positivo en mujeres transgénero llegaba a ser hasta el 24.3%, siendo una prevalencia muy alta comparado con otros escenarios. Por ejemplo, se ha reportado para el 2014 a nivel mundial una prevalencia del 19.1% de mujeres transgénero y en Estados Unidos el 14%. Entonces, pues ya con estas cifras podemos ver que tenemos unas diferencias muy grandes con otros escenarios, pues llamémoslo del primer mundo, y que pues esto es un llamado porque para que tenemos que empezar a abordar pues toda la perspectiva de género y de mujer transgénero de una forma distinta a lo que ya hacemos tradicionalmente en la consulta o en los programas de atención. Adicionalmente, pues también la situación es grave para diagnósticos de sífilis y de hepatitis B. También para hepatitis C hay datos, no difieren mucho pues en cuanto a lo que ya hemos descrito. Y pues aquí tenemos información nacional que es un punto de partida para nuestras futuras intervenciones en la población transgénero. Les puedo decir que en cuanto a la atención en las clínicas de VIH, enfoquémonos en la gráfica del lado izquierdo. Voy a poner un puntero. Bueno, en la gráfica del lado izquierdo podemos ver que cuando un paciente ingresa a un programa de atención, pues este paciente accede rápidamente a la terapia antirretroviral. Le damos sus recomendaciones sobre la adherencia a los medicamentos antirretrovirales, explicándoles que buscamos un objetivo que va a tener un impacto clínico evidente que se llama supresión virológica. Esto es lo que buscamos con todos los pacientes, pero como podemos ver en el lado derecho, no es la misma situación o no es el mismo escenario para las personas transgénero. ¿Por qué? Pues porque empezamos con una base de violencia en las cuales se han visto enfrentadas desde muy temprano en sus vidas y esta ha adquirido mucho espectro de manifestación. Entonces, violencia física, es violencia verbal, es violencia en el hogar, es violencia de familia, de pareja, que afecta a estas personas. Igualmente, la situación de pobreza y el estigma que se observan en los servicios de salud, pues también han sido barreras reconocidas para el éxito en el seguimiento de estas pacientes. Cohortes en Brasil, en San Francisco, han hablado que una experiencia negativa en una atención cualquiera en salud
pues puede condicionar que la paciente jamás regrese a una clínica para continuar su proceso de atención. Entonces, pues son realidades que ellas están viviendo y que de pronto no las vemos cuando ingresan al consultorio. Para ellas es muy importante su terapia hormonal, debido a que esto define mucho lo que es su experiencia de vida y su identidad de género. Entonces, por eso está claramente descrito y se ha encontrado que las personas transgénero, especialmente las mujeres transgénero, pues van a preferir el uso de la terapia de afirmación de género sobre la terapia antirretroviral, y las preocupaciones de las interacciones de estos medicamentos antirretrovirales con sus hormonas, pues va a ser un motivo principal para el abandono de la terapia y del seguimiento. Entonces es por esto que nosotros como trabajadores de la salud que estamos en las clínicas de VIH, pues requerimos de una serie de intervenciones, lo que llamamos un enfoque diferencial desde la atención del VIH para las mujeres transgénero, teniendo en cuenta sus necesidades, su condición social, económica, su vivencia de la violencia en el día a día, y pues la idea es que pues tengamos en cuenta de una forma mucho más presente, ¿no? Más real, toda esta situación en el escenario de la paciente transgénero. De esta forma lo que buscamos pues es tratar de llegar, o si no llegar, a estos desenlaces favorables que buscamos con todos los pacientes en cuanto al sostenimiento de la terapia antirretroviral, la adecuada adherencia y, por supuesto, la supresión virológica. Entonces, tratando de corregir estas situaciones que puedan entorpecer la atención de las personas transgénero y obviamente los resultados de la terapia antirretroviral, pues se han diseñado una serie de estrategias que permitan enfocarnos en las necesidades propias del paciente, un poco más, es lo que conocemos como las estrategias centradas en el paciente. Entonces, se han denominado como una serie de buenas prácticas con las cuales podemos empezar a marcar la diferencia y a crear unos ambientes mucho más amigables para las personas transgénero. Dentro de ellas están recomendadas situaciones muy puntuales como pregunte por la identidad de género, pregúntele a la paciente cómo quieren que la llamen, si por él o por ella, y pregunte también cómo está su documento de identidad. Ya hoy en día las mujeres transgénero en Colombia pueden acceder a los servicios de cedulización, de cambio de nombre y de género en su cédula, y esto pues, es algo que hay que motivar mucho a las pacientes porque también desde ahí estamos empezando en el apoyo del proceso de identidad de género. Esta información debe estar registrada en la historia clínica y lo ideal es que esté disponible para el resto de trabajadores de la institución con el fin de evitar equivocaciones, digamos, en el momento de llamar a la paciente a un consultorio, no llamarla por su nombre biológico o el nombre que tuvo en su primera cédula, sino por su nombre de experiencia de género. Evite usar pronombres con pacientes nuevos. Esto es algo que requiere experiencia, entrenamiento. Esto, pues, la finalidad de esto es evitar incomodidades en la paciente y, pues, espere un momento en el diálogo. En algún momento va a definir que la llamen como él o como ella. Entonces, hay que estar atento a esa información. Discúlpese si comete un error, si no tiene claro los conceptos o los términos de identidad de género. Ellas lo manejan muy bien, por supuesto, y están atentas a cómo nos expresamos y las atendemos. Entonces, las equivocaciones pueden ocurrir y están dispuestas a aceptarlas, ¿ok? Practique con sus compañeros de clínica, con sus colegas. Esto puede llevar a que todos mejoremos y pues nos convirtamos en servicios mucho más amigables para las personas transgénero. Otras recomendaciones, si llega a existir algún problema por llamar inadecuadamente a una paciente, pues diríjase a la paciente, mírela a los ojos, relájese y haga las preguntas directas necesarias que ayuden a resolver el problema.
Dentro del interrogatorio en la consulta a veces nos genera curiosidad algunos aspectos de las personas transgénero, no solamente en su actividad sexual, eh, eh, podemos tener inquietudes y realmente como que el ejercicio es llegar a preguntarnos primero nosotros mismos, ¿es necesario preguntar esto por la historia clínica o por mi trabajo o es solamente estoy satisfaciendo mi curiosidad? Entonces, ese puede ser un ejercicio que podemos hacer con las pacientes. Esta diapositiva la he construido pues intentando como cubrir los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de evaluar una paciente transgénero, en este caso una mujer transgénero. Les he dado unas ideas, esto no es algo fijo, esto es algo que podemos modificar, como ya saben, de acuerdo a nuestro escenario y nuestras actividades de atención para estas personas. Primero, pues en el interrogatorio, incluir como primer paso, hablar de la identidad de género de la paciente. Pregúntale, como ya les dije, cómo quieres que te llame, cuál es el pronombre que quieres que use, él, ella o ella, como no binario. Eh, Pregúntales también cuál ha sido su historial de hormonización. Muchas de ellas, como ya lo dijo Héctor, han tomado anticonceptivos orales autoformulados por sus amigas, por sus hermanas, han aprendido a utilizar estos medicamentos de forma no supervisada y aún así obtienen los resultados o las metas, ¿no? Los cambios fisiológicos que buscan y esto pues prolonga, digamos, la mala indicación o la mala formulación no profesional de estos medicamentos. Preguntarles también por el tipo de inyectables que han usado, la frecuencia, cuánto tiempo lo han utilizado, efectos adversos que hayan presentado y por supuesto los objetivos alcanzados con esta terapia hormonal. Pregúntele también sobre cirugías estéticas y cirugías de reasignación de sexo. Muchas veces estos pasos son dados no secuencialmente y la paciente primero llega a una mamoplastia estética o una liposucción estética. Entonces, y lo último, después de un proceso largo de hormonización, pueden llegar algunas a cirugías de reasignación de sexo. Entonces, preguntarle cuál es su expectativa si quiere llegar a una cirugía de reasignación de sexo. Antecedentes sociales, como ustedes pues, pueden ver, existe una problemática que también podemos encontrar desde la consulta en cuanto a las situaciones y dinámica familiar. Son pacientes que tienen altos índices de inestabilidad del hogar, el concepto pues, que se conoce como la persona que no vive bien en un hogar constantemente, que tiene que mudarse, cambiar de personas con las que convive y que es foco también pues, de muchos otros problemas psicosociales. Situación de empleo es muy importante. Se dice que según los datos del territorio, 2/3 de las pacientes trabajan en actividades de peluquería y muchas de ellas también tienen trabajo de calle, trabajo sexual de calle. Hablemos también con ellas sobre los accesos a servicios de salud, cuál es su centro de salud primario, cuál es su hospital de referencia, cómo han sido las experiencias de atención, si ha tenido estigma o algún sentido de discriminación. Y también preguntemos por cuáles son las redes de apoyo, organizaciones de base comunitaria. Ya saben que son poblaciones que son blanco para muchas intervenciones de redes de apoyo, de las ONGs, organizaciones de base comunitaria hoy en día, que buscan pues ayudarles a mejorar la carga de problemas en su vida, ¿no? Que llevan las pacientes. Antecedentes familiares, es muy importante preguntarles por familiares con diagnósticos de índole cardiovascular, neoplasias especialmente próstata de mama en sus padres o familiares, y revisar muy bien los antecedentes familiares de fracturas patológicas, esto enfocado hacia la osteoporosis y las fracturas
que ellas puedan tener más adelante. Dentro de sus antecedentes personales, tenemos que aprender a indagar sobre las prácticas sexuales de las mujeres transgénero, no solamente por el trabajo sexual en calle, sino también porque son personas que también tienen parejas estables y cero discordantes. Entonces, tenemos que adquirir esa destreza para preguntar estos riesgos o prácticas de riesgo en las mujeres transgénero. Obviamente preguntar por antecedentes de infecciones de transmisión sexual, tratamientos, riesgos de resistencias. También evaluar cómo venían previniendo el VIH, si es que lo hicieron de alguna forma, ¿ok? ¿Qué estrategias pudieron utilizar o qué mensaje les llegó sobre prevención en algún momento? Evalúe el uso y el abuso de sustancias, que es bastante prevalente en la población transgénero. De igual forma, también se recomienda tamizar para condiciones que alteren la salud mental. Y como les decía, evaluando los riesgos de fracturas por osteoporosis, osteopenia, antecedentes de fracturas traumáticas que hayan tenido las pacientes. También se recomiendan una serie de intervenciones adicionales que ya van más dentro de índole organizacional en las instituciones de salud prestadoras de servicios de VIH, en los cuales pues, se recomienda, como pueden ver ahí, incluir la identidad y expresión de género en la política de no discriminación de la institución. Si tenemos en la entrada un cartel que habla sobre nuestra misión y nuestra visión, hablemos también del género, porque las pacientes transgénero, aunque no son la gran mayoría de nuestros pacientes, pues sí son unos pacientes que nos deben importar un poco más de lo que lo estamos probablemente haciendo ahora. Es importante desarrollar experiencia clínica en áreas de importancia para las personas transgénero, como la terapia hormonal. Yo pienso que hoy estamos empezando a cumplir este objetivo con esta actividad, al igual que estamos cumpliendo con la capacitación al personal sobre la atención centrada en el paciente, en este caso en la paciente transgénero. Recomiendan también incluir imágenes de personas transgénero en el marketing institucional y en los materiales educativos. Esto ayuda a crear un sentido de pertenencia. Se sienten identificadas como pacientes de una institución donde es claro que tenemos un enfoque diferencial para ellas. Y esto también pues, va a favorecer los desenlaces de supresión virológica, obviamente adherencia y retención en los programas. Y también es muy importante que desde nuestras clínicas busquemos alianzas con organizaciones de base comunitaria o estos grupos de líderes, no solo para patrocinar eventos, sino también algo que yo estoy agregando acá y que estamos haciendo en nuestra experiencia, es favorecer el modelo de pares, que puede ser una intervención que va a favorecer muchísimo la retención de las personas con dificultades para el seguimiento, no solo transgéneros. Esto es como una tabla que he construido sobre pues, algunos casos de mujeres transgénero que he atendido en los últimos 15 años. Este es el primer caso, una paciente de 28 años de edad, rápidamente les voy a contar las historias. Una paciente que ya estaba en tratamiento antirretroviral en ese momento con sidovina, lamivudina y efavirenz. Infortunadamente no se encontró nunca indetectable por condiciones de abuso de sustancias y de trabajo sexual que le impedían la toma adecuada de su medicamento y el cumplimiento con el seguimiento. En cuanto a la terapia de afirmación de género, esta mujer se había realizado implante mamario y había hecho uso de hormonas inyectables a dosis altas, ¿ok? Infortunadamente, la paciente tuvo un desenlace clínico desfavorable, estuvo hospitalizada por meningitis por criptococo, lo cual la llevó a fallecer. La paciente número 2, una paciente un poco más joven, estuvo en tratamiento antirretroviral, tuvo problemas para alcanzar la indetectabilidad, es lo que llamamos la adherencia administrativa, que un mes está en una clínica, al mes siguiente cambia el contrato y en esa otra clínica no le entregan el tratamiento cumplidamente, a pesar de que ella vaya a reclamarlo y a sus citas, pues no favoreció eso, la indetectabilidad. Esta paciente había recibido hormonización oral e inyectable no supervisada y también había hecho
mamoplastia. Es una paciente que se perdió el seguimiento con graves problemas de salud mental. La paciente 3, una paciente un poco mayor, en tratamiento antirretroviral, indetectable en todos sus exámenes, había hecho temprana edad mamoplastia, anticonceptivos orales, y había suspendido hasta hace un par de años que la vi, que la conocí, los inyectables. Es una paciente que tenía problemas de seguimiento por problemas afectivos. Para comentarles, sin querer ser imprudente, ella estaba estudiando en la universidad y sus compañeros le hacían bullying. En la consulta le dije, esto no te debe importar, es muy importante que tú seas una profesional, y afortunadamente hoy es trabajadora de la salud. La paciente 4 es una paciente que conocí en hospitalización, paciente indetectable con implante mamario, uso hormonal dirigido en ese momento. Infortunadamente, eso fue el primer caso que conocí del síndrome de Asia, ¿no? El síndrome es autoinflamatorio, autoinmune, asociado a adyuvantes. Entonces era una paciente que pues, había puesto mamas, no sé si tuvo problemas exactamente con las prótesis, y también había tenido inyección de sustancias en glúteos. Entonces, probablemente esto con el tiempo pues, le pudo haber causado el síndrome de Asia, pues, que infortunadamente la llevó a fallecer. Un caso más reciente, una paciente que ya venía con múltiples fallas a la terapia antirretroviral, venía con un esquema pues, de rescate en ese momento bastante potente, una paciente que no aceptaba asistir mucho a sus seguimientos porque ya sabían de su diagnóstico, entonces estaba siendo discriminada dentro de su mismo grupo. Entonces es una paciente que abandonó terapia de seguimiento, mantenía su aspecto de mujer transgénero muy bien conservado durante su última consulta. Infortunadamente, al mes siguiente falleció por tuberculosis pulmonar. Este caso, una mujer muy joven, diagnosticada siendo aún menor de edad, la ingresamos al seguimiento, tratamos de establecer las mejores condiciones para el inicio de la terapia, pero la paciente con problemas de salud mental, de aceptación aún, pues no acepta la terapia antirretroviral, y en este momento tiene como objetivo realizarse su mamoplastia antes de alcanzar una supresión virológica. Nosotros sabemos, como trabajadores de la salud, pues que no lo va a alcanzar, no va a poderse llevar a un quirófano teniendo una carga viral detectable. Entonces estamos implementando un modelo de pares con esta paciente para lograr incluirla en la atención o reincluirla en la atención y pues alcanzar los objetivos de la terapia antirretroviral. Este último caso es el que quiero traer para que desarrollemos durante esta charla. Esta paciente se llama Alexandra Pérez, hablemosle de ella, tiene ya su cédula con el nombre de Alexandra Pérez. En cuanto a su hormonización, ella me contó que tomó Diane 35 por 2 años, a la edad de 18 a los 20 años aproximadamente, cuando empezó su proceso de transformación. Y esta pues la suspendió porque se cansó de la toma diaria y me refirió que no presentó efectos adversos a esta. Posteriormente se cambió a inyectable intramuscular de progesterona, lo usaba cada 2 semanas, esto lo hizo durante un periodo de 1 año, alcanzó muy bien sus cambios esperados y no presentó efectos adversos. En cuanto a sus cirugías estéticas, se había realizado a temprana edad una mamoplastia sin complicaciones hasta el momento, y una o 2 intervenciones de lipoescultura a nivel abdominal y glúteo. ¿Ok? Antecedentes personales, una persona pues, sin hábitos de consumo, vive sola, trabaja en salón de belleza y parece que estaba en una relación estable. Su diagnóstico de infección por VIH fue realizado en el año 2009 por una candidiasis orofaringea, se estadificó como paciente B2 y se inició tratamiento antirretroviral en ese momento con sidovinalamidina y favirenza, el cual no tomó adecuadamente por la tolerancia a los efectos adversos neuropsiquiátricos. La paciente falló, se rescató por genotipo, un esquema basado en tenofovir, lamivudina y atazanavir, ritonavir.
Posteriormente le hicimos una simplificación de terapia, un cambio de terapia más bien por el efecto cosmético de la ictericia del atazanavir, ya que pues ella se quejaba que esto le producía pues algo de desconfianza en sus clientes de su peluquería al pensar que podría estar enferma de cualquier cosa, ¿no? Entonces solicitó el cambio, evaluamos la situación y pues se realizó la modificación, la cual se encuentra actualmente con un muy buen recuento de linfocitos TCD4, ARN del VIH no detectado y un perfil metabólico pues completamente pues, dentro de parámetros normales, la creatinina pues un poco elevada por efecto del colicistato. Y me dijo en junio, doctor Andrés, quiero volver a las hormonas porque me enamoré otra vez. Me dijo que quería buscar nuevamente una máxima expresión de los efectos de la terapia en ella. Entonces, pues yo le había prometido que cuando lo fuera a hacer me avisara y este fue el momento, pero pues bueno, empiezas tú como médico a pensar cómo vamos a abordar este caso, cómo le vamos a dar a la paciente la terapia de hormonización, con quién la vamos a hacer y pues la idea es que ella esté contenta con su terapia, aceptando el tratamiento antirretroviral y continuando en sus seguimientos tanto de endocrinología como de VIH. Entonces, quiero hacerles esta pregunta. Hasta el momento, ¿qué sabemos nosotros sobre terapia de asignación, terapia hormonal de asignación de género y tratamiento antirretroviral? No hay muchas recomendaciones, pero sí se pueden encontrar algunos datos en una guía y en una que otra publicación especializada en mujeres transgénero. Entonces, Héctor, tenemos la pregunta para la votación con el público. Lanzada. Ok, entonces sobre las recomendaciones en cuanto al tratamiento antirretroviral y la terapia hormonal de asignación de género, es cierto, excepto, vamos a buscar el excepto, existen precauciones para el uso de cualquier antirretroviral. Las interacciones entre el estradiol y efavirenz son similares que con las estatinas, como por ejemplo atorvastatina, rosuvastatina. Tercera, en mujeres transgénero para calcular el FRAX score y el Framingham score, uso el género actual. Cuarta opción, dolutegravir y bictegravir son los antirretrovirales no reforzados con mejor perfil de seguridad en la terapia hormonal de afirmación de género y no requieren ajuste de dosis. Quinta opción, debe ofrecerse ambas terapias con un enfoque personal, amigable e integral. Y la última opción, no sé, vine a aprender. Tenemos unos segundos más de votación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos como algo muy similar, ¿no? Entre la tercera y la cuarta opción. Eh, la verdad es que vamos a responder esto en el transcurso de las presentaciones. Empecemos ahí está la paciente esperando nuestra respuesta. Empecemos por hablar por las interacciones de la terapia hormonal y el tratamiento antirretroviral. Realmente no existe mucha información, la única guía que tiene como una sección nueva en cuanto al abordaje de las mujeres transgénero y la terapia antirretroviral es la guía americana, el DHHS. Y pues ellos reportan que la mayor parte de la información sobre las interacciones farmacológicas entre estos dos medicamentos son de ensayos que se han hecho con anticonceptivos orales y de mujeres cisgénero. Entonces, pues esto ha permitido realizar unas tablas de predicción sobre las interacciones farmacológicas que se puedan encontrar en estas situaciones. No hay estudios propios de este tipo de interacciones farmacocinéticas en mujeres transgénero con antirretrovirales. Y es de tener en cuenta que, aunque pues, se reporta esto,
o estos hallazgos de estos estudios con mujeres y género, lo que se ha utilizado es etinilestradiol, que es el usado como anticoncepción en los anticonceptivos orales. Pero para mujeres transgénero lo que se prefiere es el uso del 17 beta-estradiol. Entonces, es de precaución la interpretación de esto. Son solamente predicciones, ¿ok? Pues esperamos que, digamos, la vigilancia de esto pues se haga de una forma clínica y con laboratorios de seguimiento, ¿ok? Sí existe, es una mayor información farmacocinética en mujeres transgénero, pero en los estudios de PrEP, eso fue algo que se hizo en los estudios del IPREX, que fue PrEP, TDF, FTC todos los días para pacientes transgénero. Aunque pues estos estudios en cuanto al análisis de intención a tratar no fue exitoso en prevención de nuevas infecciones en esta población, los autores creen que no es tanto debido a que, a pesar de que las pacientes dijeran que sí se lo tomaran, el problema fue que las concentraciones plasmáticas de tenofovir no fueron lo suficientes. Entonces, realmente el problema fue la adherencia, ¿ok? Y lo importante de esto es que en las personas, pues en las mujeres transgénero que sí tomaron la terapia preventiva, no se encontró ningún tipo de interacción con la terapia hormonal de afirmación de género. Ellos no resaltan la importancia de vigilar los efectos adversos de estas intervenciones con los laboratorios clínicos, pero teniendo en cuenta que no existen unos valores de referencia o unos rangos normales para la mujer o el hombre transgénero. El ejemplo, claro que ahí interpretan o explican es el valor de la hemoglobina del hematocrito, en el cual sí está definido que el valor inferior lo interpretamos con el valor femenino y el valor superior lo usamos como valor masculino. ¿Okay? Las guías de HHS pues dan una serie de recomendaciones puntuales pues que no son muy extrañas pues a lo que venimos haciendo en cuanto a la atención de las personas con VIH. Habla pues que el tratamiento antirretroviral está recomendado a toda persona transgénero para mejorar la salud y reducir los riesgos de transmisión a sus parejas. Esto es con alto poder de recomendación. Recomiendan que las clínicas deban proveer un modelo de atención en la afirmación de género para así reducir las potenciales barreras para la adherencia y maximizar la probabilidad de la indetectabilidad. Antes de iniciar la terapia antirretroviral, existen hombres transgénero que pueden quedar en embarazo si aún conservan pues su estructura uterina y anexos. Entonces, en ellos es importante realizar una prueba de embarazo con potencial obstétrico. Algunos antirretrovirales pueden tener algunas interacciones farmacocinéticas con la terapia hormonal y estas pues se deben monitorizar los efectos clínicos y los niveles hormonales rutinariamente, realizando los ajustes necesarios en las hormonas, no necesariamente en los antirretrovirales. Es más fácil hacer los ajustes en la terapia hormonal. Y es bien conocido que la terapia hormonal se ha asociado con algunas condiciones clínicas y metabólicas como dislipidemias, osteopenias y un riesgo cardiovascular elevado. Por lo tanto, los médicos debemos primero estadificar o conocer cuáles son los riesgos numéricos de estas condiciones y elegir un antirretroviral que preferiblemente no aumente los riesgos para estos efectos adversos. Entonces, ¿qué encontramos en cuanto a la terapia antirretroviral y las interacciones hormonales? Podemos ver que en esta primera fila pues, tenemos acá los antirretrovirales con menor impacto en la terapia de asignación de género y tenemos todos los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, todos los que usamos, podemos usarlos con seguridad, tenofovir, enticitabina, abacavir, FTC. Inhibidores de entrada no tienen ninguna interacción con las hormonas. Inhibidores de la integrasa no potenciados como Bictegravir, Dolutegravir y Raltegravir son los medicamentos de elección para estas mujeres transgénero. Inhibidores no nucleócidos, rilpivirina y doravirina, como opciones más recientes que también podemos usar en estas pacientes. No requerimos ajustar dosis
y la vigilancia lo hacemos de acuerdo al efecto clínico deseado y las concentraciones hormonales. ¿Dónde se nos complican las situaciones? Bajo 3 puntos. Primero con el Vitegravir Covicistat, ¿ok? Porque es un medicamento que tiene un comportamiento especial con las hormonas masculinizantes y con las hormonas feminizantes. Entonces pueden tener un efecto incierto, como pueden ver el Vitegravir y los inhibidores de proteasa potenciados con cobicistat sobre el estradiol. Por eso va a ser necesario que en estas pacientes tengamos que requerir un potencial aumento o disminución de las dosis de estradiol. Otra situación que vemos especialmente es con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa y los inhibidores de proteasa reforzados, los cuales van a tener un acelerado metabolismo de las hormonas, por lo cual va a ser necesario aumentar la dosis del estradiol a necesidad según los efectos clínicos y las concentraciones hormonales. El caso similar también ocurre para la hormonización masculina, ¿ok? Entonces, con efavirenz, que lo utilizamos mucho, si vamos a usar estradiol, pues tenemos que vigilar que probablemente sea necesario que esa paciente maneje una dosis formulada por endocrinología un poco más alta para alcanzar los efectos clínicos. Esta tabla está disponible dentro de las guías de HHS, de tratamiento antirretroviral, la pueden consultar o tenerla disponible por si tienen alguna duda. Como les decía ahí en la pregunta, el comportamiento del estradiol con el efavirenz es similar a lo que ya manejamos con las estatinas. Entonces, Alexandra, bueno, cambiemos el tratamiento. Es una paciente que viene con su presión virológica continua, muy buena adherencia, no falta sus citas, entonces es una paciente que podemos simplificar a un régimen de dolutegravir con la miudina sin temer por las potenciales interacciones con la terapia hormonal. A la paciente le pedí entonces todo un pool hormonal para empezar su abordaje. Las pruebas de función hepática y renal y la glicemia hacen parte de nuestro seguimiento, solamente agregué unos electrolitos séricos también para vigilar el potasio y realizamos unas intervenciones en reforzamiento de adherencia, valoración por equipo integral en psicología, psiquiatría y trabajo social y estamos esperando la valoración por endocrinología para el inicio de la paciente. Entonces, pues, de esta forma la paciente está contenta y el médico también está contento porque estamos brindando opciones que la paciente no encontraba por fuera dentro de un servicio amigable para ella. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi parte y la doctora Karen pues nos va a hablar mucho más sobre las hormonas y pues bueno, me quedo por acá por si requieren alguna pregunta. Bueno, Muchas gracias, doctor Andrés, por su excelente revisión, muy completa dentro de lo que manejamos, pues el tratamiento antirretroviral en estas poblaciones. Quiero sacar de las recomendaciones que usted amablemente nos comparte en cuanto a al enfoque que tendríamos que tomar de entrada en las personas transgénero. Y creo yo que estas recomendaciones las podemos extender y las debemos extender a todo el ámbito del centro de atención, ¿no? Empezando por la primera persona que tiene contacto cuando se acerca la paciente al centro de atención, que es generalmente es el portero, el personal de front y toda la parte de lo que es el personal de agendamiento, ¿no? Dentro de esas recomendaciones también está incluir dentro de los personales de las clínicas a personas transgénero, que eso también favorecería la identificación o como un pequeño modelo de par, ¿no? O sea, alguien aquí también similar a mí que me puede ayudar más, ¿no? Entonces eso también es una estrategia que puede favorecer. He visto clínicas que tienen personal transgénero en el front desk y la verdad es muy chévere, ¿no? Porque vemos la diversidad, ¿no? Y realmente estamos abiertos a eso.
Sí, es un avance de, que nos permite dar más inclusión a las personas y de alguna manera mitigar toda la violencia que viven las mujeres transgénero y hombres transgénero en nuestro país. Y de esa violencia todos conocemos y muchas veces la sabemos que estas personas viven con violencia, pero no nos enteramos. Y aquí voy a hacer una pequeña cuñita que yo quiero agradecer a Santa María Fundación por hacerme llegar este trabajo bonito que se llama Memorias Travestis, Historias de Reexistencia, donde es un informe que muestra la campaña Estrellas Fucsia de todas las mujeres, de todos los transfeminicidios que han ocurrido aquí en el Valle del Cauca y cómo no se llega muy pocas veces realmente a una resolución completa, una publicación muy bonita de Santa María Fundación. Bueno, doctora Karen, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Quiero confirmar si me están escuchando y viendo la presentación bien, que ya la compartí. Sí, se Sí, está viendo. Bueno, ya como Héctor me presentó, mi nombre es Karen Palacio, yo soy médica internista y endocrinóloga. Acá les dejo mi Instagram profesional. Aquí pues tengo como mucha información más que todo académica y también mi correo electrónico por si de pronto alguien necesita alguna bibliografía, la presentación, pues con mucho gusto me pueden escribir. Les comparto, también tengo pues como forma de mandarles el PDF completo del consenso. Este es el primer consenso colombiano sobre disforia de género o incongruencia de género, donde tuve la oportunidad de participar y fue publicado en marzo de este año en la revista colombiana de endocrinología. Acá no tenemos pues como tan específico el tema de VIH, pero sí digamos las generalidades para el manejo pues de las mujeres y los hombres trans. Quiero como empezar con algo que ya Andrés ha tocado y es hacer una diferencia entre lo que es la disforia o lo que significa la disforia y la incongruencia de género. Cuando hablamos de disforia de género es aquella incomodidad que siente el paciente con esta falta de alineación entre la identidad de género y el sexo que se registró al nacer. Acá hay pues como muchas posibilidades de acuerdo a lo que Andrés ya nos ha mostrado. Y cuando yo hablo de tratamiento hormonal o cirugía de afirmación o confirmación de género, son todas aquellas intervenciones tanto médicas, que es lo que yo pues hago como endocrinóloga, como quirúrgicas para las personas transgénero y poder alinear y reducir un poco esta disforia en estos pacientes. Dicho sea de paso, hay una perspectiva médica despatologizante y esto es muy importante para entender de qué se trata este tema. Aunque somos médicos y los médicos tratamos patologías, en este caso simplemente ayudamos a un transitar y a una estabilización de estos pacientes y a una incorporación en la sociedad. Y esto se ve reflejado en la clasificación CIE 11, en donde han reemplazado el término de transexual por el de incongruencia de género, ¿sí? Y también se ha eliminado del capítulo de salud mental. Esto no es una enfermedad mental y ahora se encuentra en las condiciones relativas a la salud sexual. Esta angustia, esta disforia de género que pueden experimentar los pacientes porque algunas personas trans no la experimentan, no todos tienen que experimentar esta disforia para tener una incongruencia de género, no indica por sí sola que el paciente o la paciente tenga una enfermedad mental de base. Esto lo único que indica es que es una respuesta psicológica normal de estos pacientes por tener un cuerpo que no corresponde con la autoimagen de género. Y es importante también que ya Andrés lo dijo en la parte inicial de cuando hacemos todas este tipo de definiciones, es que la identidad de género de las personas trans hace parte de la diversidad sexual humana. Eso es algo, digamos, parte de la normalidad. Y también la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Eso es algo también importante, que a veces es un poco difícil de comprender, pero que eso también hace parte de lo que es la diversidad sexual. Y ya entrándonos en la parte hormonal, pues que es en estos minutos lo que yo les vengo como a contar que hacemos desde la endocrinología, antes de empezar cualquier tratamiento, ya sea hormonal o quirúrgico, tenemos que tener presente esto, que son puntos sencillos que a veces se nos olvidan y eso también tiene que ver con los temas de buena práctica en estos pacientes y también los temas médico-legales. Y es que estos pacientes
debieran tener una valoración por un profesional de salud mental. Ojo que esto ya dejé muy claro que no es una enfermedad, pero es para confirmar que realmente estemos ante una disforia e incongruencia y que no estemos ante otro diagnóstico diferencial, ya sí, digamos, dentro de las patologías que se pueden presentar en la salud mental. Importante que el paciente tenga capacidad de decisión y que pueda firmar consentimiento informado. Antes de empezar estas terapias hormonales, el paciente tiene que tener un consentimiento informado. Para los que estén interesados me pueden escribir al correo, yo les envío, digamos, el borrador que uso normalmente en la consulta. Ser mayor de edad, esto es importante, aunque tenemos, digamos, lo que hacemos en los pacientes adolescentes es dar freno puberal, y posteriormente entre los 16, no estoy muy de acuerdo con esto, pero debería ser a los 18 años, se da la terapia hormonal cruzada, que es dar tratamiento hormonal femenino o masculino según corresponda. Y si el paciente tiene una alteración mental, eso no es una contraindicación ni más faltaba para empezar un tratamiento, pero tiene que estar bien controlada para que estas condiciones no se vayan a exacerbar con las dosis suprafisiológicas que vamos a ver que se utilizan tanto en hombres como en mujeres trans. En grande, ¿qué queremos? Esto parece algo básico, pero es lo que tenemos que tener presente como objetivos en esta terapia hormonal de afirmación de género en los adultos. Yo soy internista endocrinóloga, entonces me voy a basar prácticamente en los adultos que tratamos, y es primero reducir los niveles hormonales que tiene el paciente por su sexo biológico, y lo segundo es dar un reemplazo adecuado, que son dosis suprafisiológicas, a niveles hormonales consistentes con esta identidad de género que nos muestre el paciente. Y siempre antes de empezar el tratamiento, tener en cuenta estos 5 puntos, ya los vamos de pronto a ir ahondando. Y es primero el consentimiento informado. El paciente debe comprender claramente los riesgos y beneficios del tratamiento, evitar la automedicación, y esto es importante, ya les voy a comentar también, sobre todo en las mujeres trans, cuáles son los problemas tromboembólicos graves que pueden ocurrir en las pacientes que se autoformulan. Evitar el tabaquismo tanto en hombres y en mujeres por el riesgo cardiovascular elevado que esto presenta. Importante antes de empezar la terapia hormonal es que el paciente tiene que tener mínimo un año en el rol de género socialmente, pues que el paciente desea tener antes de empezar el tratamiento hormonal. Entonces, el paciente tiene la incongruencia de género, tiene que tener un año en el rol de género deseado. Posteriormente hacemos terapia hormonal, y esa terapia viene siendo un año también, y al final los procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos que se hacen inicialmente, por ejemplo, en una mujer trans, sería hacer una mamoplastia aumento, y ya la reasignación de sexo, estas cirugías se hacen al final, porque son como, digamos, las más complejas e irreversibles. Entonces esto tiene unos pasos, porque hay a veces pacientes que llegan y quieren entrar a la consulta y salir con todo, pero eso tiene unos procesos que deben ser cumplidos, no solamente por esta parte social, sino por las implicaciones médicas que los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos conllevan en estos pacientes. Y algo, este último punto es importante, pero yo creería que lo dejé de último, pero es de los más importantes, y es que estos pacientes deben tener consejería para preservación de la fertilidad. Entonces, porque un paciente, cuando ya empezamos con esta transición y posteriormente desea gestación, tenemos que retirarnos con todas las hormonas para que el paciente pueda, digamos, tener estas hormonas biológicas que le han generado su disforia, y para que podamos tener, digamos, un embarazo o hacer, digamos, alguna preservación de las células germinales. Entonces, lo importante es que antes de empezar, el paciente tenga esta consejería para preservación de la fertilidad y evitar más adelante tener que interrumpir los tratamientos. Voy a empezar entonces primero por los aspectos básicos de la terapia hormonal feminizante y posteriormente la terapia hormonal masculinizante. Y esto lo hago de esta forma porque la gran mayoría de pacientes transexuales son mujeres trans. Entonces voy a ahondar primero en esta parte femenina y después en la parte masculina. Como les mencionaba, siempre antes de empezar cualquier terapia de estas tenemos que evaluar los riesgos, principalmente en las mujeres trans, el riesgo tromboembólico. Ya les voy a dar como un par de diapositivas ahondando en esto, y también otros riesgos como el cáncer de mama, enfermedad arterial coronaria,
enfermedad cerebrovascular, colelitiasis, hipertrigliceridemia, que son condiciones que pudieran estar exacerbadas por el uso de la terapia hormonal feminizante. Yo creo que sí, en este punto me voy a demorar 2 minuticos, voy a hacer como un énfasis especial en esta diapositiva porque quiero ahora al final de esta diapositiva un mensaje fundamental que sí creo que es que si se llevan este mensaje de toda la parte mía de la conferencia, yo quedo pues como muy contenta porque mejorará nuestra práctica del tratamiento de estos pacientes. Esto se los traigo pues textual de la guía de la Endocrine Society, que es la guía pues que utilizamos nosotros en endocrinología, la guía americana, para el tratamiento de los pacientes trans, VIH positivos o VIH negativos. Como les decía, lo que tenemos que hacer es hacer un bloqueo de esas hormonas masculinas, entonces utilizamos antiandrógenos como espironolactona, hasta 300 miligramos al día, ciproterona también puede ser una opción a utilizar, y evidentemente tenemos que usar estrógenos, pues que es la hormona por excelencia femenina. Dentro de los estrógenos tenemos pues como varias opciones. Tenemos los estrógenos orales, que es el valerato de estradiol, ojo con eso, no es los estrógenos conjugados ni el etinilestradiol, ya vamos a hablar de estos dos preparados, pero es el valerato de estradiol de 2 a 6 miligramos por día. También tenemos opciones transdérmicas como el estradiol transdérmico. Tenemos una opción en Colombia, tenemos un poco de escasez con los estrógenos, que es el estradiol en parche. Uno que utilizamos con cierta frecuencia es, por ejemplo, el Linsic, que es un parche que tiene 50 microgramos y utilizamos un parche cada 3 días a 5 días en las mujeres trans. Y otra opción también muy interesante es la opción parenteral, el valerato cipionato de estradiol, que se utiliza cada semana o cada 15 días. Grábense que estas son como las 3 opciones que tenemos. Tenemos una opción que no les puse acá y no está en la guía, pero tenemos en Colombia también el Enceto, que es una opción en puff. Cada puff tiene 1.53 miligramos, utilizamos más o menos de 2 a 6 puff al día, digamos, para asemejar estas concentraciones que necesitamos en las mujeres trans. Y definitivamente el etinil-estradiol no se utiliza en las mujeres transgénero. El etinil-estradiol es el que está en los anticonceptivos orales combinados. Eso es una mala práctica, ya les explico por qué. Ni tampoco utilizamos los estrógenos conjugados. Y eso tiene 2 razones importantes, y es que el etinilestradiol de los anticonceptivos y los estrógenos conjugados equinos tenemos incapacidad para regular las dosis midiendo los niveles séricos de estradiol, o sea, no hay una concordancia y nos podemos equivocar pasándonos un poco de las dosis. Y lo segundo y lo más importante es que estos medicamentos tienen efecto de primer paso hepático, y esto clínicamente se traduce en un efecto tromboembólico grande. Entonces, esto es una mala práctica en las mujeres trans, utilizar los anticonceptivos, y eso también va en la automedicación de las pacientes. Una cosa importante, y es que en las mujeres mayores de 40 años, esto va en concordancia con este efecto tromboembólico importante que pueden tener los estrógenos a altas dosis, o que tengan factores de riesgo para tromboembolismo, ya les voy a mostrar cuáles son. Preferimos esta vía transdérmica o parenteral porque tiene pues como menor efecto de primer paso y menor, clínicamente se traduce en un menor riesgo de efectos tromboembólicos. Entonces, por eso decía, si en esta partecita simplemente de mí se llevan ese mensaje, yo quedo más que contenta. Entonces, los estrógenos conjugados, que contienen principalmente el etinilestradiol, son una mala práctica como terapia de reemplazo hormonal en las mujeres transgénero, y tenemos que familiarizarnos con estas otras opciones. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hablar un poquito del papel de los progestágenos. Los progestágenos no tienen un efecto ni positivo ni negativo en el tema de desarrollo mamario, que es básicamente a veces por la que las mujeres trans o algunos médicos los pueden utilizar. Por eso la guía de la Endocrine Society no lo tiene dentro de sus recomendaciones. Ocasionalmente los podemos utilizar, pero también teniendo como mucha claridad con la mujer trans de que esto pues no va a ser una terapia que tenga un efecto muy positivo a nivel del crecimiento mamario. ¿Qué queremos entonces? Básicamente reducir los niveles de testosterona del rango masculino al rango femenino menor de 50 nanogramos por decilitro, y elevar los niveles de estradiol a rango de 100 a 200 picogramos por mililitro.
Los niveles suprafisiológicos mayores de 200 picogramos no nos van a conferir un efecto más positivo de feminización, más si nos pueden dar un efecto negativo en empeorar este riesgo tromboembólico que de por sí pues conllevan los estrógenos. ¿Y qué vamos a esperar pues como para que le contemos a la mujer trans a lo largo del tiempo? De manera importante, de acá llevarse también en grande, que la terapia hormonal feminizante no tiene cambios en la voz. Ahí probablemente vamos a requerir algunas opciones quirúrgicas porque la terapia hormonal se queda corta en cuanto a tener pues cambios positivos en la voz. En cuanto al desarrollo mamario, si bien se puede dar algo de desarrollo mamario entre los 3 a 6 meses, el efecto máximo va a ser entre los 2 y 3 años de inicio de la terapia. No es la respuesta es muy individual, podemos ver que unas mujeres trans pues tienen mejor respuesta que otras, también a los progestainos, pero probablemente las opciones quirúrgicas también puedan tener algo de impacto de acuerdo pues a lo que la mujer trans quiera ganar. En cuanto a la composición corporal, importante que estas mujeres tengan un normopeso antes de iniciar la terapia, porque la terapia estrogénica puede provocar redistribución de la grasa, ganancia de peso, reducción de la masa muscular, el ejercicio es muy importante, y aumento de grasa visceral. Este efecto va a ser inicial también muy temprano, de 3 a 6 meses, pero va a ser máximo hacia el tercer año de uso continuo de la terapia. Importante este punto acá, el sistema reproductivo se ve tempranamente afectado, por eso les decía, es importante esta consejería reproductiva en fertilidad antes de arrancar la terapia, porque observen cómo se puede ver atrofia testicular muy temprano, desde incluso los 3 meses de inicio de la terapia, con reducción anatómica del tamaño de la próstata, reducción del conteo y la calidad de los espermatozoides, y este efecto puede ser mucho más grande con las terapias crónicas después de 3 años, que de pronto las mujeres trans jóvenes pues no tienen esto como dentro de sus posibilidades, pero de pronto en el tiempo sí, donde ya este sistema reproductivo se ve más afectado. Va a haber obviamente en piel y faneras una reducción de la calvicie de patrón masculino, eso es un efecto positivo, y una reducción del vello facial y corporal que puede verse temprano también, antes del primer año. Sin embargo, el efecto máximo va a ser mucho más prolongado hacia el 5.º año de tratamiento. Como les comenté, la voz no va a tener grandes cambios con la terapia estrogénica, la piel sí va a tener efectos positivos y esto se ve tempranamente. Y aquí también en este punto quiero hacer un énfasis grande porque esto va dentro del consentimiento informado. Muy temprano, desde el uso, casi que desde el mes de uso de esta terapia estrogénica, las mujeres trans van a tener una reducción de la libido y de las erecciones espontáneas. Esto va a tener una afectación de la función sexual y esto tiene que ser claro porque algunas mujeres trans no lo tienen muy claro dentro de las complicaciones de la terapia. Entonces esto, como les decía, tiene que ir dentro de las condiciones de consentimiento informado porque este efecto colateral no es muy bien entendido en las mujeres que yo al menos veo en mi práctica clínica. Y a largo plazo, pues esto tiene riesgos, que esto es lo más importante, por eso tenemos que tener claridad en que, vuelvo y repito, etinilestradiol y estrógenos conjugados están proscritos, esto no es una terapia ideal para las mujeres, habiendo, sobre todo en nuestro medio, otras opciones que están alcanzables, que están dentro del plan básico de salud, y es porque estamos utilizando dosis inadecuadas de manera intencional para lograr estos cambios. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos con el tema de mantener los rangos, no pasarnos a rangos suprafisiológicos y utilizar pues en la terapia estrogénica adecuada. ¿Qué hacemos normalmente? En el primer año vemos a la paciente trimestralmente, cuando ya alcanzamos niveles la podemos ver en el segundo año 1 o 2 vecesitas y después una vez cada año cuando ya tenemos metas bioquímicas del tratamiento. Importante la medición de potasio, especialmente durante el primer año, eso se tiene que hacer trimestralmente y después una vez al año, sobre todo en el uso de espironolactona. Vamos a hablar un poco de la detección de cáncer, porque esto a veces nos pasa, y también de la salud ósea en las mujeres y en los hombres trans. Vamos a mirar entonces este riesgo cardiovascular, y aquí les hice una tabla. Este artículo también es muy interesante para los y las que estén interesados, y observen cómo el etinilestradiol que les pongo de primero va a tener un efecto protrombótico mucho más grande, y esto va a ser dependiente de la dosis. Entre más dosis, pues más efecto tromboembólico va a tener el etinilestradiol. Los estrógenos conjugados tampoco es una buena opción, tienen un riesgo moderado,
pero el estradiol oral, el valerato de estradiol, el parenteral y el transdérmico pues tienen un riesgo bajo. Entonces, por esto es la elección. Y se los pongo en rojo, vuelvo y digo este avisito, este mensaje, si nos lo llevamos para la casa, yo quedo muy contenta con esa presentación, y es que el etinil estradiol es la forma más usada en los anticonceptivos orales combinados, pero que es la que más riesgo protrombótico confiere. Se asocia a aumento de 3 veces el riesgo de tromboembolias venosas y otros efectos cardiovasculares graves, y este riesgo va a ser dependiente de la dosis. Entonces, vuelvo y les digo, los anticonceptivos orales no son una opción adecuada para las mujeres trans. Y para todas las mujeres trans, tenemos que tener también en cuenta otros factores de riesgo adicionales a la terapia estrogénica, porque esto es sinérgico, como el tabaquismo. Esto para hombres y mujeres es importante. Hay que hacer cese del tabaquismo para que no tengamos riesgos con esas dosis suprafisiológicas. La obesidad como tal es un factor de riesgo para tromboembolismo venoso. Entonces eso tiene que ser abordado antes y durante la terapia. Obviamente, si la mujer tiene un antecedente familiar o personal de tromboembolia venosa, eso se tiene que abordar. Y otros factores como la hiperlipidemia, la diabetes y la hipertensión, pues que van, digamos, de la mano con todos estos eventos trombóticos. Entonces, esto es muy importante. Acá les traigo un metaanálisis, digamos que reciente, que se publicó en noviembre del año pasado, y miren que la prevalencia real de tromboembolia venosa es pequeña, es de 2%, y esto va a depender también de la edad. Las mujeres trans mayores de 37 años van a tener un riesgo más alto, y aquellas mujeres que tengan un uso por más de 4 años, pues eso es una terapia de por vida. Entonces acá también tenemos que tener presente estos factores, y por eso pues preferimos una terapia de reemplazo estrogénico más favorable con este riesgo tromboembólico. Y observen acá, el etinilestradiol da más riesgo en desenlaces duros importantes como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y obviamente pues eventos tromboembólicos. Y hay alguna elevación de marcadores subrogados, pero clínicamente pues tenemos que es mucho más importante los marcadores duros que ya les presenté. En cuanto al riesgo de cáncer, acá indiscutiblemente tenemos que hablar del cáncer de próstata, pues porque son mujeres trans, y el riesgo de cáncer de próstata en las mujeres trans va a ser igual a las mujeres trans que no han recibido terapia afirmativa, perdón, en los hombres, las mujeres trans que no tienen terapia es igual a los hombres cisgénero, pero este riesgo va a ser menor que la población masculina cuando reciben terapia hormonal. Pues obviamente estamos haciendo un bloqueo de la testosterona, que es la hormona nativa, entonces el riesgo de cáncer en las mujeres que reciben terapia hormonal pues va a ser mucho más bajo, sin embargo existe, tenemos que tener presente esto. La Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero y la Endocrine Society, pues, que es la de nosotros, dice que igual, así el riesgo sea más bajo, tenemos que hacer tamización igual que hombres cisgénero, porque la próstata pues no se retira, digamos, en las mujeres trans. El tacto rectal o el examen vaginal digital no está recomendado, pues eso tiene implicaciones no solamente como digamos, operativas de la prueba de rendimiento operativo, sino también sociales, no hay necesidad, y sí se hace el antígeno específico de próstata con un límite de 1 nanogramo por mililitro. Si la mujer trans tiene un antígeno prostático mayor de 1, lo que se procede es hacer resonancia magnética y la clasificación PIRADS para ver si en urología pues se define si se hace una biopsia transuretral o no. En cuanto a otros tipos de cánceres, el de colon, pues después de los 50 años, esto aplica para hombres y mujeres trans. Tamización de cáncer de pulmón, esto no está tan claro, pero si la mujer trans y el hombre trans tiene más de 55 años y una historia de tabaquismo pesado, más de 30 paquetes año, pues acá sí valdría la pena hacer la tamización. Y ojo que cuando iniciamos en mujeres trans la terapia hormonal afirmativa, los estrógenos, el riesgo de cáncer puede ser un poco más elevado de cáncer de seno, los hombres también cisgénero les da cáncer de seno, pero la terapia estrogénica la aumenta en las mujeres trans, entonces se hace igual que las mujeres cisgénero, pudiera empezarse a los 40 años con una mamografía y definitivamente después de los 50, pues sí, a todas las mujeres trans hay que tener en cuenta esto. Como les decía, en próstata si el límite superior es mayor de 1, nos vamos a resonancia, y
definitivamente se empieza una tamización anual en las mujeres trans con antígeno de próstata después de los 50 años, pero se hace un poco antes, a los 40 años, si hay factores de riesgo como antecedente familiar de cáncer de próstata. Si la mujer trans tiene testículos, pues se haría una tamización anual, al menos con palpación de los testículos. Si la mujer trans tiene neovagina, es importante, también se hace entonces anualmente un examen físico con espéculo y contacto, y cada 3 años citología después de los 21 años. Y también cáncer anal, si la mujer trans tiene más de 21 años, múltiples compañeros sexuales, pues se haría un Papá Nicolau. Y tanto para hombres y mujeres se recomendaría la vacunación para PBH si son mayores de 26 años. Esto no es una guía como tal, esto es un consenso de tamización de cáncer que se publicó en el año de la pandemia, pero pues digamos que como esta población no tiene estudios tan grandes, esto es lo que más o menos utilizamos en endocrinología. En cuanto a salud ósea, ¿qué se ha visto? Y es que la mujer trans a los 2 años de tratamiento puede tener algo de ganancia ósea, pero después de 10 años puede haber incluso disminución de la densidad mineral ósea. Esto es una recomendación que se publicó hace unos 3 años, digamos, de lo que uno debería hacer en el hombre y mujer transgénero, que no aplica para el paciente VIH, ya les voy a contar cómo hacemos acá, y es que le hacemos una densitometría ósea a todos los pacientes y las pacientes mayores de 65 años que tengan un antecedente familiar de osteoporosis u otros factores como el tabaquismo. Acuérdense que el cigarrillo también per se reduce la masa ósea. El alcoholismo, el bajo peso es un factor de riesgo para pérdida de masa ósea, antecedente de fracturas no en la niñez, de fracturas con trauma de bajo impacto, si el paciente o la paciente usa glucocorticoides o tiene artritis reumatoide o tiene gonadectomía. Sin embargo, esta tamización se corre un poquito más en los pacientes, las mujeres y hombres con VIH, porque pues obviamente el VIH como tal y algunas terapias antirretrovirales pues tienen impacto en la salud ósea. Entonces la mujer y hombre trans con VIH, esa tamización con densitometría se empieza desde los 50 años, no desde los 60, 65, como en los pacientes que no tienen VIH, y podemos hacerlo más tempranamente si tiene un antecedente de una gonadectomía, pues en el curso de su tratamiento, pero que no haya recibido al menos por 5 años la terapia hormonal cruzada. Y cuando utilizamos el FRAX, pues tenemos que utilizar, eso también es una recomendación de expertos porque no tenemos evidencia fuerte en este tipo de población, utilizamos el sexo de nacimiento, no el sexo con el que la mujer o el hombre se identifican. La fertilidad, eso es algo a tener en cuenta. Ya les mostré cómo la terapia estrogénica a altas dosis tempranamente tiene una afectación de recuento de espermatozoides y a largo plazo puede tener una supresión y reversión de las células de Leydig y de Sertolia, precursores inmaduros, con una alteración probablemente irreversible de la fertilidad. Y pues obviamente lo que se haría es criopreservación de esperma, que esto es un procedimiento que en la mayoría pues, de ciudades se puede realizar. Y tener en cuenta la salud mental, pues porque esta población sí tiene unas tasas más altas de depresión y ansiedad por toda esta problemática social que muy bien Andrés nos mostró al principio, y también el tema del abuso de sustancias que tiene que tenerse en cuenta, sobre todo, por ejemplo, el alcoholismo, porque esto sí va a tener un impacto negativo en la pérdida acelerada de masa ósea que pues ya puede tener por el VIH la mujer trans, y también pues como tal por la terapia de manipulación hormonal que estamos haciendo. Esto en cuanto a la terapia hormonal feminizante. Ya vamos a hablar de lo que haríamos con los hombres trans, y básicamente pues acá digamos que es algo más sencillo y digamos que podemos tener un poco de efectos más benéficos, digamos físicamente, y en cuanto a la parte de la fisiología, pues porque la suplencia sería con testosterona. Podemos utilizar testosterona de acción corta como el enantato de testosterona. Acá la tenemos de 250 miligramos, se haría pues en una dosis mensual se puede, y si es cipionato o enantato puede ser subcutánea cada 2 semanas o el 50% de esta dosis que está acá a la semana. Y a mí me gusta bastante el undecanoato de testosterona. Esta es una testosterona de depósito porque facilita también la adherencia. Esto es un medicamento que es inyectado
y se utilizaría una ampolla de 1000 miligramos cada 3 meses. Tenemos otras presentaciones también muy efectivas, que son la testosterona en gel y la testosterona en parches. Acá lo que tenemos que hacer es que el hombre trans tenga niveles de testosterona en rango fisiológico masculino, no hay necesidad de supradosis, como también lo veíamos en la mujer trans, pues esto puede tener más efectos deleterios que benéficos, y generalmente tenemos que tener al hombre trans en un rango entre 400 y 700 nanogramos por decilitro. Definitivamente acá sí hay cambios, digamos, mucho más impactantes. La voz, el engrosamiento de la voz se da tempranamente, desde los 3 meses de inicio del tratamiento, y puede ser máxima hacia el segundo año. La composición corporal, pues va a haber una redistribución de la grasa y una ganancia marcada de masa muscular. Esto puede iniciarse tempranamente, pero vamos a ver el efecto más positivo entre los 2 y el quinto año de tratamiento. El hombre trans va a tener cese de las menstruaciones, esto puede darse, eso es muy variable. Hay algunos hombres trans que al mes de tratamiento ya tienen la ausencia de los periodos menstruales, y otros que se demoran un poco más, que puede ser incluso después de 6 meses de tratamiento, pero esto es un efecto positivo para el hombre trans, pues que se va a dar, y esto va a hacer reducción de su disforia. Va a haber atrofia vaginal, eso también es un efecto muy temprano y puede hacerse más evidente luego de 2 años de tratamiento. Tempranamente también se va a ver agrandamiento del clítoris, eso también va a ser máximo hacia el primer y segundo año de tratamiento, y se ha visto un efecto positivo en el hombre trans, como les estaba mencionando, hay una reducción de la disforia, hay una reducción de los síntomas depresivos y de la psicopatología, puede haber un incremento del deseo sexual y evidentemente pues como consecuencia de la actividad sexual, y esto también va a ser muy temprano, incluso en semanas, que se pueden ver esos cambios. Y un efecto definitivamente deleterio, tenemos que tener un dermatólogo a la mano en esos hombres trans, porque puede haber un efecto muy grande en cuanto a acné, también se puede dar muy tempranamente, y esto puede ser mucho más a medida que avanzamos en el tiempo en la terapia. Va a haber un efecto de aumento del vello facial, eso es un efecto positivo y deseado en los hombres trans, y también puede haber algo de calvicie a patrón masculino, pues estamos utilizando dosis altas de testosterona. Al igual que la mujer trans, en el primer año hacemos una valoración más frecuente, se hace cada 3 meses, posteriormente 2 veces al año, y posteriormente la podemos hacer anual. Recordemos que la testosterona puede hacer un incremento de los niveles de hematocrito y de hemoglobina, entonces durante el primer año tenemos que hacer una valoración también de hematocrito y hemoglobina, hacer monitorización del peso, de la presión arterial y de los lípidos, porque también va a haber un efecto negativo en algunos hombres trans de elevación de la presión arterial y de empeoramiento del perfil lipídico hacia un perfil más aterogénico. La parte de osteoporosis, como les mencionaba, es similar a las mujeres, y tener presente también el tema de cáncer, que ya lo voy a mencionar en detalle un poco más adelante. En cuanto al riesgo cardiovascular, la evidencia es controvertida con el uso de testosterona en los hombres trans, porque hay estudios que muestran que sí hay efectos negativos en marcadores subrogados. Cuando digo marcadores subrogados es presión arterial, perfil lipídico, glucosa. Sin embargo, el desenlace duro, el desenlace importante, que es accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, muerte, pues no se ha visto que sea distinto a los hombres cisgénero a corto y a mediano plazo. Definitivamente, aunque la evidencia es controvertida, al igual que las mujeres trans, los factores de riesgo cardiovascular deben ser identificados y tratados, y debe cesarse o evitarse el tabaquismo, promover la actividad física en los hombres y mujeres trans, y controlar la obesidad y la diabetes en estos hombres. En cuanto al riesgo de cáncer, hay que tener presente que el riesgo de cáncer de seno en los hombres trans es de 5.9 por 100.000 personas año. Esto equivale a una incidencia de cáncer en los hombres cisgénero un poco mayor, de 1.2 por 100.000 personas año, que eso se da en los hombres cisgénero, pero es mucho menor que las mujeres cisgénero, porque las mujeres es de 170 por cada 100.000. Entonces, un hombre trans va a tener una reducción de la incidencia de cáncer respecto a mujeres cisgénero, pero va a tener un aumento
de la incidencia de cáncer con los hombres cisgénero, o sea, va a ser un poquito mayor que los hombres cisgénero. Entonces, esto es un riesgo que, aunque es pequeño, hay que tenerlo en cuenta. Y la recomendación, si el hombre tiene mastectomía bilateral, no hay una recomendación específica, pero la Endocrine Society dice que tenemos que hacer una tamización anual con mamografía. Y si aún no se ha hecho la mastectomía o la mamoplastia de reducción, pues se tiene que hacer la tamización al igual que la mujer cisgénero, y eso podría empezarse a partir de los 40 o los 50 años. Como les mencionaba, esto es muy similar a las mujeres trans. Hay que tener presente que toda mujer y hombre trans después de los 50 se le hace tamización de cáncer de colon. Si está mayor de 55 años con tabaquismo pesado, pues se hace tamización. Pudiera hacerse tamización para cáncer de pulmón. Si el hombre trans aún conserva el cervix, pues tendría que hacerse la citología anualmente. Si el hombre trans tiene más de 21 años de edad. No se recomienda y no hay una recomendación de hacer una oophorectomía profiláctica. Eso no está, digamos, dentro de lo que se indicaría para los hombres trans, así que la tamización de cáncer de ovario no está indicada. Si el hombre trans tiene útero, no se recomienda hacer tamización ni histerectomía, pero tenemos que tener presente, si el hombre trans empieza con un sangrado uterino anormal o alguna secreción anormal, pues habría que hacer tamización para cáncer. Y siempre antes de la valoración de la cirugía de afirmación de género, se debe incluir la evaluación del endometrio como parte de la valoración prequirúrgica, pues, de estos hombres que van a ser llevados a cirugía de afirmación de género. Y al igual que las mujeres trans, pues había que tener en cuenta el cáncer anal con Papa Nicolau y anoscopia, y también vacunación para todos los pacientes transgénero mayores de 26 años para el PDH. Y en cuanto al riesgo de osteoporosis, a la fecha no se han demostrado cambios o incremento en la densidad mineral ósea. Sin embargo, en aquellos hombres trans que han tenido oophorectomía o gonadectomía antes de los 45 años sin un reemplazo hormonal óptimo, pues también tendríamos que hacer tamización con densitometría. Igual, pues si es un hombre trans con VIH, empezamos a los 50 años con la tamización. Importantísimo el tema de la fertilidad en los hombres trans. Se haría criopreservación de ovocitos, criopreservación de embriones, también se puede hacer antes de criopreservación de tejido ovárico y maduración in vitro. Si el hombre trans desea, tiene, digamos, sus órganos biológicos femeninos indemnes y deseara más adelante una gestación, pudiera darse. Sin embargo, tocaría retirar toda esta parte hormonal, recuperar la parte hormonal biológica femenina para que pudiera tener una gestación, si la desea, pues en él mismo, y también una lactancia posterior. Entonces, estos temas tienen que ser abordados porque tiene que tener un retiro de toda esta terapia hormonal para que esta biología femenina, si aún la tiene, pues pudieran servir para esta parte reproductiva. Y los mensajes importantes, desde el punto de vista de endocrinología, es que tiene que hacerse un manejo multidisciplinario. Eso no solamente endocrinología, tiene que haber un profesional de salud mental, profesionales en cirugía, cirugía plástica, urología, dermatología, y ustedes pues como expertos en VIH para trabajar entre todos y darle el mejor manejo a estos pacientes. Para empezar la terapia, no podemos empezar la terapia inmediatamente, tenemos que tener como todo este transitar comprobado, que el paciente tenga una valoración por salud mental, no porque esto, ojo, se considere una patología, sino es por diagnóstico diferencial con otras condiciones que no fueran una incongruencia o disforia de género, y también porque la terapia hormonal, tanto femenina como masculina, pudiera exacerbar una psicopatología que de base pudiera tener el paciente, esté o no tratada. Y el objetivo es que podamos tener una concordancia entre el sexo biológico y la identidad de género del paciente, o sea, manipular esa parte biológica, pero haciendo buena práctica. Les vuelvo y les repito, mujeres trans, el etilestradiol, los estrógenos conjugados, eso es una mala práctica. Y en los hombres trans, hacer supradosis de testosterona, pues no sería lo indicado, sino que es importante hacer un trabajo con ellos de concientización, que a veces menos es más. Tenemos que tener paciencia para tener unos buenos desenlaces, que podamos tener una concordancia con la identidad de género, pero sin poner en riesgo la salud, obviamente, de nuestros pacientes. Hacer monitoreo clínico y bioquímico, eso es completamente importante, y
para prevenir las complicaciones, mantener la concentración sérica de las hormonas cruzadas dentro del rasgo fisiológico del sexo afirmado. Entonces, como les digo, menos es más. A veces los pacientes y a veces algunos médicos no tienen claridad con esto y empezamos a hacer una mala práctica con nuestros pacientes. Este es como los que les tenía para hoy. Ya al final pues vamos a responder todas las preguntas y las dudas que posiblemente tengan y vamos a volver a la pregunta con el doctor Andrés. Ya, muchas gracias, Karen. Para responder la pregunta, entonces, bueno, ahí ya está la respuesta de mujeres transgénero para calcular el FRAX score y el Framingham score, uso el género actual. Esta es la excepción. Como bien lo dijo la doctora Karen, tenemos que utilizar el género biológico. Acá les traigo unas lecturas recomendadas si quieren ampliar su conocimiento para su práctica profesional. Están las guías de los servicios de salud para las mujeres transgénero VIH, las guías de afirmación de género y atención primaria. Y también a nivel local, como ya lo mostró Héctor, Memorias de Travestis es una publicación de Fundación Santa María con unos relatos de, como lo dijo Héctor, transfeminicidios y violencia de nuestra población muy sensibilizantes, se los recomiendo a todos. Y también está la publicación de Marineras Fucsia. También es trabajado por Fundación Santa María y es una cartilla bastante interesante para educación de pacientes transgénero. También está, esta de acá arriba está bien chévere, tiene unos dibujos bastante educativos, está bien diagramada. Este es un folleto de salud sexual y prácticas y formas de protección para las mujeres transgénero, bastante educativo y nos enseña mucho. ¿Okay? Por último, pues me regalas la siguiente. Agradecimiento especial a Débora de Fundación Santa María, quien nos proporcionó datos y bibliografía para esta charla. Elizabeth Torres, también por contactarnos con personas claves. Y a todas las pacientes, los pacientes y les pacientes de nuestra consulta. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Doctores, muchísimas gracias por esta excelente revisión, muy completa como siempre. Yo tengo una pregunta para la doctora Karen. Entonces, desde la parte acá, desde nuestra consulta de medicina general, de medicina con experticia en VIH, lo recomendado, como ha quedado concluido por parte del doctor Andrés y usted, es que estas terapias de reafirmación de género sean dirigidas por el profesional idóneo, que en este caso pues, es el endocrinólogo. ¿Qué le pido yo a mi paciente para que llegue a la consulta con endocrinología? El Bueno, doctor Andrés nos adelantó al dito, pero sí, tenemos que tener función hepática, pues esto tiene que ser importante. Obviamente la valoración de los factores de riesgo tromboembólicos, esto pues yo creo que quedó más que claro en la presentación. Esto es algo importante a tener en cuenta. Tenemos que medir niveles de prolactina también, pues porque estas hormonas pudieran tener elevación de prolactina, evaluar cómo está la hemoglobina, sobre todo en los hombres trans, porque puede haber algo de policitemia con el uso de testosterona. Tenemos que medir cómo está basalmente el estradiol, tenemos que medir obviamente cómo está la testosterona basal, porque esto es una línea de base, valga la redundancia, para hacer pues como llevar al paciente a estos niveles que necesitamos. Al ser antígeno prostático, pues porque obviamente en una mujer trans, por ejemplo, que tenga esta condición, pues tenemos que tenerlo como base también, ya dependiendo obviamente de la edad que arranquemos. ¿Qué me falta? Yo creo que estamos, bueno, tenemos que hacer medición de perfil lipídico, pues sobre todo en los hombres trans, y mirar el estado metabólico con glicemia y hemoglobina glicada. Miren que no son exámenes tampoco tan complejos, son cosas que podemos como ir preparando y también indagar sobre los efectos colaterales. Es muy complicado porque yo, por ejemplo, tengo una mujer trans, no es usual, me consultó a los 38 años, esto no es algo usual, y no tenía conocimiento, por ejemplo, que la terapia afirmativa femenina le iba a reducir la libido, el deseo sexual. Entonces, estas son cosas que desde la atención
de ustedes, pues como que son los que más población, porque realmente sí hay una población grande de pacientes trans que coinciden pues con infección por VIH. Entonces estos efectos colaterales también tienen que ser abordados en los pacientes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Cuando usted mencionaba lo del inicio de la terapia hormonal, mencionaba que se recomendaba que se viviera un año con la identidad de género que se deseaba. Sin embargo, muchas veces, pues digamos que las pacientes o los pacientes no sienten completa esta vivencia cuando no están bajo el influjo hormonal. ¿Cómo manejaríamos esa parte? Sí, Héctor, eso es muy complejo. Realmente, de esta mujer trans que les cuento de 38 años, le dije que tenía que tener, o sea, es un hombre físicamente y no quería hacer como esta vivencia de un año. Yo la remití pues como al programa de salud mental del Hospital San José en Bogotá, pues porque tienen un grupo interdisciplinario muy grande. La psiquiatra allá la remitió a otro lado que es Liberarte también en Bogotá y me enviaron el informe y yo voy a arrancar la terapia hormonal. Pero esto no es el caso usual. O sea, ya tengo confirmación por profesional de salud mental que definitivamente hay una incongruencia, que hay una disforia también y que la terapia pues tiene que ser iniciada, pero digamos que lo más sano para que el paciente o la paciente sepa lo que es vivir en esto y tenga también el apoyo antes de empezar terapias que pues obviamente van a tener cambios, es que esto se haga. Esa es la recomendación en las guías, tanto en el consenso colombiano como en las guías de la Endocrine Society, pues que les comenté que son desde el 2017 las últimas y son las que utilizamos, y es que se tenga una evidencia de rol de género por un año. Pero esa pregunta es importante y en la práctica clínica a veces nos toca individualizar los casos y echar manito de los profesionales de salud mental. Para la opción quirúrgica definitivamente sí tiene que haber un año al menos de terapia hormonal. Pues no puede ser que lleguen y de una vez vamos a hacer las cirugías, y esto, como les comenté, tiene un orden. Las cirugías más agresivas, biológicamente hablando, se dejan al final. Podemos hacer de pronto algo de una mamoplastia, algo, después hacemos, digamos, cambios de la voz, pero hacer una neovagina, pues con todas las implicaciones que esto conlleva, tiene que dejarse de pronto al final, y también hacer toda la explicación de la consejería en fertilidad, pues porque nos podemos arrepentir, sobre todo los pacientes que son muy jovencitos o jovencitas, que no tienen claridad con esto y después pues nos cercenemos esta posibilidad de tener hijos, que se puede con los hombres y mujeres trans. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Hay una serie de preguntas que las voy a resumir para los dos en estas. Eh, Nos preguntan sobre el término disforia de género, si lo debemos colocar como un diagnóstico, si es válido ponerlo como un diagnóstico. Y cómo recomendarían ustedes que debemos hacer el registro respecto al género o identidad de género de nuestro paciente en historia clínica, y en qué momento yo puedo utilizar el término hombre trans, mujer trans? La primera pregunta, ¿cuál fue? El diagnóstico de disforia. Bueno, esa pregunta es muy, muy interesante porque, como les comenté, yo participé en el Consenso Nacional de Endocrinología, pues de disforia de género, y eso fue una discusión grande porque obviamente para las aseguradoras eso es una terapia, eso tiene medicamentos, eso tiene controles, entonces entre comillas, es una patología con código CIE-10 y así se tiene que registrar, disforia de género. Pero como les conté, la idea es, administrativamente se coloca así, pero debemos entender esto como una condición que no es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, pueden haber pacientes con incongruencia de género que no tengan disforia. Entonces, aunque pongamos eso como diagnóstico, eso tiene una utilidad más administrativa, por eso el consenso lo pusimos disforia / incongruencia, porque realmente esto es una incongruencia, simplemente que presenta el paciente, y nosotros como profesionales de la salud pues estamos ayudando a que tengamos los efectos positivos médicamente hablando, sin conllevar al paciente efectos colaterales, pues porque estamos haciendo una manipulación hormonal. No sé si fui clara con la respuesta. Hacemos el tema de disforia más administrativamente hablando y para las aseguradoras, pero debemos entender como profesionales que esto no es una enfermedad.
Perfecto. Muchas Bueno, gracias, doctora. y con respecto a la identificación del paciente, yo pienso que es lo primero de la historia clínica, ¿ok? Empezar, como les decía, con cuál es tu experiencia de vida, de hombre, de mujer, él, ella o ella, si es no binario, y describir, pues entonces, cómo quiere que sea llamada, ponerlo grande ahí en la primera hoja o en su carpeta de historia clínica, como bien decía ahí la diapositiva, y la recomendación es que todo el personal de la clínica que pues, tenga acceso a su historia clínica vea que el nombre, cuál ha sido el nombre que ha elegido la paciente para que la llamen, ¿no? Podríamos pensar que por ser mujer transgénero siempre va a querer que la traten de ella, pero te lleva sorpresas, ¿ok? Entonces, es necesario que esto quede registrado en la historia clínica como experiencia de vida, cuál es el tratamiento hormonal y cuál es su expectativa con un tratamiento quirúrgico. Pienso que ese es el principal paso, el paso inicial importante para entablar una mejor consulta con una mujer transgénero. Tiene razón, doctor, y yo voy a hacer una experiencia personal. En algún momento me llegó a mi consulta un paciente eh, que externamente se veía muy femenino, se vestía muy femenino, actuaba muy femenino y bueno, le entró a mi consulta y le hice la pregunta, bueno, ¿cómo deseas que te llame? Me dijo, no, llámame Carlos. Y yo, ok, no voy a negar que me sorprendió, pero bueno, él quería que lo llamara así y así se llamó. Entonces, creo que sí no debemos asumir, siempre preguntar lo que dice el doctor Zapata, tiene mucha razón. Doctora, por acá preguntan que si no hay implantes subdérmicos para terapia de reemplazo hormonal. Ojalá, no, sería una maravilla. No, no, pues al menos en mi conocimiento, no. De hecho, en Colombia tenemos un tema complejo porque la presentación, las inyecciones no están. El valerato de estradiol, que es el Provinova, tampoco. Entonces tenemos el Linsic, pues que son los parches, tampoco están. Entonces lo que estamos usando en este momento es el Lenceto, que son los PUF, pero no anticonceptivos. Vuelvo y les digo, no anticonceptivos. No, no, no es una práctica correcta. Entonces, ni que se autoformulen, ellas pues hacen cosas inadecuadas, entonces tenemos que ir mirando qué es lo que hay en el mercado, porque después de la pandemia sí hay un desabastecimiento. Antes de la pandemia podíamos tener, yo tenía pacientes con inyecciones cada 15 días, cada semana, bueno, con todas las posibilidades, pero en ese momento no hay sino solamente el PUF. Entonces los implantes subdérmicos serían espectaculares, pero no, no tengo conocimiento que haya. Ni siquiera en investigación, pues hasta lo que tengo conocimiento yo. Lamentablemente. Eh, Dentro de todo de estas vías de especialistas, por acá nos preguntan cuál sería de pronto si nos podríamos tener algún apoyo del papel del médico familiar dentro de todo este proceso de terapia de reasignación de género. Yo creo que sí. Miren que esto no es que sea tan complejo. Pues, o sea, esto es una condición que la pueden manejar los médicos que estudien. Acá, por ejemplo, en Medellín hay una ginecóloga que ve mujeres trans. Entonces, miren, pues ella, y es una tesa, o sea, uno tiene una duda, la llama a ella y ella sabe. Entonces, yo creo que más allá de la especialidad es la persona pues que se entrene, que lea. A veces acá pues en confianza hay algunos endocrinos que no saben o no les interesa o tienen estigma hacia esta población. Entonces, pienso que, digamos que la idea sería que nos capacitáramos los que podemos tener este tipo de población y que los encamináramos bien. Creo que se pudieran tener programas, incluso ustedes, pues si ustedes hicieran con algún endocrino, pues como de cabecera, un programa de pronto en donde se les pudiera brindar una mejor atención es posible. Yo no creo que esto sea algo exclusivo de endocrino, sino que esto se queda ahí como más por desconocimiento y probablemente estigma de los médicos. Yo creo que un médico familiar pues pudiera tener un papel interesante, un internista, ustedes, los que manejan VIH. Pues es mi opinión personal. Puede que me capen aquí los otros endocrinos, pero esa es mi opinión muy personal y creo que el conocimiento es del que tenga la experticia en este caso. Yo puedo leerme una guía, pero si nunca veo pacientes transgénero, pues no voy a aprender, ¿cierto? Entonces, es como que todos nos involucremos y que
incluyamos a estos pacientes. Yo Perfecto, creo doctor. que la doctora Karen va a tener que armar maleta para hacer una gira por Colombia en todas las clínicas, No, sí, sí. ayudarnos un poco más con la orientación. Yo creería que sí, es un tema que es muy común pero que creo que desde la consulta externa muchas veces no es bien abordado en el sentido de que, como lo hemos dicho, muchas veces esa terapia es autorrecetada. ¿Y cuáles consideran ustedes que son las principales barreras de acceso en el sistema de salud para que esta terapia se haga bien? Es decir, que para que esta persona llegue oportunamente a su cita con el endocrinólogo. Em, yo creo que, bueno, voy a atreverme a responder yo. Espérenme, ¿cómo hago yo para mandarles el que me están pidiendo por acá, como el link del consenso? Ay, yo no sé. En el chat se puede En enviar. Google lo encontré, consenso Mandarlo a por... Andresito, es que es súper fácil. Ponen el consenso y ahí está. Es súper sencillo, es corto. Para los que estén interesados, en un momentico, pues como que tienen todas las recomendaciones ahí a la mano. Eh, en mi experiencia que he visto yo de barrera de acceso, desconocimiento de los derechos. Los hombres y mujeres trans van particular a mi consulta y yo le digo, ¿puedes llevar esta historia a tu EPS? Y es como, ¿qué es esto? O sea, es posible que yo, sí, o sea, yo pienso que esos son terapias pues que están dentro del plan básico de salud. Los estrógenos musculares, los parenterales, si había que hacerle mi press, pero se hace, pues, o sea, eso es un derecho que tienen los pacientes. Entonces pienso que una barrera es la falta de conocimiento de esta población y segundo, la falta de conocimiento de los médicos. Como les estoy diciendo, incluso hay endocrinos que no les interesa o tienen objeción de conciencia de atención de esos pacientes y al final para un endocrino esto debe ser como manejar un paciente con obesidad, diabetes, hipotiroidismo. O sea, es nuestra obligación como médicos este tipo de espacios. Entonces yo creo que esas dos barreras, desconocimiento de derechos de los pacientes y desconocimiento o desinterés de aprender por parte de nosotros. Doctor Ahora, Zapata. hoy en día las mujeres transgénero ya también tienen apoyo para las cirugías de reafirmación, ¿no? Las cirugías de cambio de sexo ya pueden estar incluidas dentro del plan de beneficios de salud. Sí, claro que sí. Todo esto, por supuesto, dentro de Mm. el proceso de afirmación de género, no es ir a pedir una cirugía de afirmación de género, sino que todo debe hacerse parte, como muy bien lo dijo la doctora Karen, de toda esta estrategia, todo este protocolo de abordaje de la disforia de género. Muy bien, doctores. Hay una última pregunta con respecto al tema de BPH y creo que los dos podrían responderla. ¿Qué experiencia hay en cuanto a anoscopia de alta resolución en población trans y cómo nos pudiera cambiar el algoritmo de manejo? Ahí no sé si se la dejo a Andrés. Pues, yo no creo que haya diferencias en la tamización, pues empezando con citología y el siguiente paso de anoscopía de alta resolución, que pues, no solo es diagnóstico, sino también terapéutico, ¿no? Y yo no he encontrado que haya necesidad de hacer un paso distinto o un abordaje especial con la población transgénero. Yo pienso que cumplen con los mismos criterios, ¿no? De riesgo que HSH o que población cis, ¿no? Bueno, doctores, creo que ha sido una excelente charla, muy completa desde todos los abordajes que han hecho. Me ha encantado toda esta parte que se aborda la problemática, el recordarnos cómo enfrentarnos a este tema desde la consulta que hacemos día a día y sobre todo lo que debemos no olvidar en cuanto a los tamizajes para toda esta población, independientemente de su identidad de género, teniendo en cuenta también su sexo biológico. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz noche para todos y los esperamos en nuestra próxima videoconferencia.